Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestros alumnos de Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Para comenzar les voy a compartir un video, un mensaje de nuestra rectora de Grupo Bajío, la doctora Lourdes Margay. Bienvenidos. Estimados estudiantes que el día de hoy ingresan al Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. Actualmente, quienes tenemos la responsabilidad de dirigir a esta comunidad universitaria, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros campus. Ahora ustedes son universitarios con los mismos derechos y las mismas obligaciones que sus compañeros estudiantes de otros grados. Los profesores y los trabajadores y directivos que les acompañaremos durante los próximos años, estamos contentos de tenerlos ahora en nuestra institución. Recientemente, ustedes han terminado su bachillerato y ahora inician sus estudios profesionales en algunas de las carreras que aquí ofertamos. Quiero decirles que los jóvenes de su edad en este país tienen la oportunidad de estudiar en una universidad con vanguardia educativa. Así es que no lo desperdicien, no reprueben, no deserten. Los invito a que se diviertan en estos próximos años, porque la etapa estudiantil es una de las mejores en la vida. Pero estudien, prepárense, porque aquí han venido a adquirir los conocimientos y las herramientas para poder desempeñarse mejor en la vida. Vamos a obtener los conocimientos y las competencias para nuestro mercado laboral, que hoy en día está más competido, más complejo y difícil. La profesión que ustedes hoy van a adquirir con nosotros, ya sea de abogado, contador, sistemas, industrial, cualquier ingeniería o licenciatura, les permitirá participar de manera productiva en el desarrollo de sus pueblos y comunidades, así como de su región y de su país. ¿Qué tan necesitado está de proyectos productivos? Hoy ustedes, desde la prepa, han ingresado al Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. La universidad privada, bajo sus principios, vamos a aprender a tener un compromiso con la sociedad y vamos a reiterar el que ya tenemos con sus familias y su gente. Queridos estudiantes, los invitamos a continuar en el Tecnológico Universitario con las mejores iniciativas, el mejor ímpetu y con toda esta fortaleza que ustedes hoy tienen en esta casa de estudios para poder nosotros seguir adelante ante toda esta contingencia. Hoy estamos preparados para continuar enfrentándonos a todos los retos que se nos vengan. Vamos a estar preparados también con nuestras aulas virtuales y los profesores para poder seguir nuestro proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. El Tecnológico Universitario Aguascalientes y el Tecnológico Universitario de Querétaro les abre las puertas. Estamos con ustedes y vamos a terminar nuestro ciclo escolar con mucho éxito. Bienvenidos a nuestra institución. Valores que transforman. Este fue un mensaje de nuestra rectora de Grupo Tecnológico Bajío, la doctora Lourdes Margay, y voy a compartir las indicaciones para la charla del día de hoy. Número 1, al ingresar, favor de silenciar tu micrófono. Del lado izquierdo inferior aparecen dos iconos, tanto el de micrófono como el de cámara. Favor de silenciar el micrófono, en dado caso que nuestro ponente del día de hoy lo solicite, lo podemos encender. Número 2, conéctate desde una computadora, se vive mejor la experiencia. Número 3, asegura que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios en el chat. Del lado derecho aparece la cajita de chat donde podrán poner todas sus dudas o comentarios. Les pedimos también, por favor, tenemos a nuestra gestora educativa al pendiente en esta charla, por favor, poner su nombre completo, su modalidad a cuál se inscribieron y de qué campus nos visitan, ya sea de Aguascalientes o de Querétaro. Y número 5, el expositor dará pie a preguntas.
Siguiente, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o como Tecnológico Universitario Querétaro. Les recordamos que a partir del día de hoy podrán checar o podrán visualizar esta charla en nuestro canal de YouTube. Nada más nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. De igual manera, les informamos, jóvenes, que tenemos nuestro bono referido. Este bono es para si tienen algún familiar, algún conocido que les interese estudiar bachillerato o licenciatura, ustedes lo recomiendan. Si ese conocido o familiar se inscribe, ustedes llevan un bono de 400 pesos. Y les recordamos que el próximo sábado 1 de agosto, a la 1 de la tarde, tenemos nuestro maratón TUA y nuestro maratón TUC para modalidad intensiva, donde podrán ganarse descuentos, premios y muchas sorpresas que tenemos para ustedes. Para continuar con esta charla, le cedo la palabra a nuestra coordinadora académica, la maestra Lupita Reyes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Uli. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están, chicos? Si pueden poner sus camaritas para verlos, saludarnos. Carla Andrade, bienvenida. Gracias. Hilary Aide. Oh, Hilary, qué gusto verla. Tengo por ahí su equivalencia. Claudia, Ceci Duarte, Ana Gabriela Martín, muy bien. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Los demás también pueden conectarse para poder vernos y saludarnos, aunque sea a través de este espacio. Siempre es mejor ver una cara y hablarle a un rostro que solo ver la pantalla en negro. Entonces, bueno, eso da como cierta calidez. Hoy que nos amaneció nublado, diría la canción, ¿verdad? Pero bueno, Lizardo, gracias por conectarse, por poner su cámara. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos un Rogelio, gracias por conectar su cámara. Tenemos un maestro, él es psicólogo de formación, también maestro TUA, por supuesto, y él nos ayuda mucho en temas también de pedagogía. De hecho, tiene ahí propuestas interesantes al respecto, por eso le pedí que el día de hoy él nos impartiera esta charla. Que también es muy interesante y pretende ser como un panorama muy introductorio a toda esta cuestión de la pedagogía. Me voy a permitir presentarlo. Él es el maestro Óscar Guillermo Orozco Sandoval. Él ha cursado sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cursando la licenciatura en Psicología. Asimismo, cuenta con una maestría en investigación en psicología por la misma casa de estudios. Él ha participado ya como docente a nivel universitario y medio superior desde el 2016 aproximadamente hasta la fecha. Tiene varias publicaciones también, desde el 2015 al 2020, o sea, es muy actual, siempre se mantiene constantemente actualizado y escribiendo, publicando, que eso también es una parte muy importante del quehacer científico de cada profesión. Y por supuesto, bueno, él es maestro TUA, en algún momento quizá pueda compartir alguna cátedra con ustedes, así que me es muy grato darle la más cordial bienvenida al maestro Óscar Guillermo Orozco Sandoval. Adelante, maestro, gracias por aceptar y bienvenido. Muchísimas gracias, Lupita. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escucho? Perfecto. Muy bien. Pues, antes que nada, una cálida bienvenida a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Y de verdad, qué gusto que hayan encendido cámaras, porque coincido con Lupita, es muchísimo más cómodo hablarle a rostros que saber cómo está recibiéndose lo que se está diciendo del otro lado es bien importante y eso es como, digamos, como que una primera lección que pueden llevarse. Estamos en tiempos en los cuales la educación tuvo que dar un viraje muy fuerte hacia los temas digitales. Como que lo perdimos al maestro. Maestro, ¿nos escuchas? Como que el internet tal vez ahí se trabó. Bueno, estamos en vivo, nótese. Son fallas técnicas. Déjenme lo contacto.
Ok, bueno, esperemos que se conecte nuevamente. Tal vez por ahí el internet nos hace malas pasadas, ¿verdad? Es lo malo, pero bueno, nada que no se pueda resolver en cuestión de minutos. Muy bien, ¿cómo se han sentido? ¿Ya están listos para ingresar? ¿Ya motivados? ¿Sí? Sí, qué padre. La verdad es que es toda una aventura que van a disfrutar mucho y se va a pasar rapidísimo. Por ejemplo, Hilary, que es de intensivo, que es de la que tengo ahí como presente, un año se pasa de volada. Cuando menos espere ya va a estar terminando con mucho éxito y la verdad es que eh, todas las disfruto, ¿verdad? Pero pedagogía es una carrera en lo intensivo que se disfruta mucho porque la mayoría ya tiene una experiencia en el área, entonces es gente muy comprometida, muy trabajadora, muy puntual, muy cumplida, y eso hace que la inercia se vaya acomodando de manera muy, muy fácil. Eso ayuda mucho. Entonces, recién tuvimos un grupo en mayo, entonces pues ya ellos también llevan una inercia muy, muy padre, muy trabajosos, ¿verdad? Va a ser un año intensivo, pero pues con un buen pronóstico, con un muy buen resultado. Así que pues qué bueno que estén motivados, que se conecten. Como les comentaba hace un momento, todas estas grabaciones, si no pueden estar, las pueden checar en nuestro canal de YouTube también para que se actualicen y lo vean. También ocasionalmente los martes tenemos a la 1 de la tarde algunos temas, concretamente más en salud mental, pero que también son interesantes porque impactan también en el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues igual si pueden conectarse, les voy a estar mandando links para que es a la 1 de la tarde, igual quien pueda y quiera, pues se conecta también, este es otro espacio, porque la idea es darles a ustedes todas las herramientas para que puedan estarse desde ya empapando de la carrera, enamorando de lo que es la pedagogía, lo vayan disfrutando y aprendiendo mucho más. Y bueno, que también nos abramos un poquito a esta parte digital, a estas nuevas formas de aprendizaje online, que de alguna manera pues no estamos quizá tan acostumbrados, pero esto es lo que nos tocó y esto es lo que les va a tocar a ustedes el día de mañana cuando sean pedagogos también, poder dar cátedra, poder impartir alguna materia a través de estos medios digitales. Entonces, desde ya, pues que vayan preparándose en cuanto a esa parte de actitud, de tener una buena actitud frente a estos medios digitales de aprendizaje y por otro lado, pues también que vayan desarrollando habilidades digitales, ¿no? Cómo ser dinámico, cómo ser creativo, cómo poder impactar a través de estos medios, porque luego es bien interesante cómo mantener la atención y mantener motivados a los chicos del otro lado, ¿no? Si en el salón de clase es complicado, bueno, desde acá, pues todavía el reto es doble, ¿no? Entonces, es parte de lo que les va a tocar a ustedes también el día de mañana. Así que, pues, más vale que nos vayamos incorporando a estos ecosistemas digitales y, pues, aprendiendo, que finalmente es parte de la tarea de cualquier persona, siempre es el aprendizaje, pero en particular de un docente, pues, más. Nos obliga a estar siempre actualizándonos, preparándonos, desarrollando nuevas habilidades, entrándole a todo lo que sea educación y lo que sea aprendizaje. Entonces, pues bueno, ahí está el reto doblemente. Y miren, ya apareció el maestro Oscar. Discúlpenme, qué pena. No te preocupes, maestro, estamos en vivo, esto suele pasar. Pero El mira, ya te bueno, incorporaste, así que te cedo los micrófonos. Adelante. gracias, gracias. Disculpa a todos, de verdad. Hay que jalar las orejas a Telmex. Muy bien. Justamente, pues lo que estaba comentando es que estamos en un momento en el que la educación o sea, tuvo un cambio muy repentino a nivel internacional. Esto no es algo que nos está pasando solo a nosotros. Y de pronto la comunicación vía remota se vuelve mucho más importante de lo que nunca había sido. De pronto necesitamos avances mucho más rápidos en temas de infraestructura, en tema de accesibilidad, en tema de llevar los medios digitales a más lugares y llevarlos de mejor manera. Y en cierta medida parece como que nos agarró de noche esta pandemia en muchos sentidos, ¿no? Y lo educativo no deja de verse afectado en ese sentido. Así que bueno, para no extenderme demasiado,
pues solamente agregar una cuestión pequeñita en torno a por qué estoy yo aquí. Efectivamente, como comentaba Lupita, yo soy psicólogo, sin embargo, tengo un interés muy pronunciado desde, por lo menos desde la realización de mi maestría, en dos campos diferentes que se fueron distanciando un poquito de la psicología clásica. Tengo un interés profundamente social, pero también tengo un interés profundamente educativo. Y entonces eso me ha llevado a estar al frente de muchas materias aquí en la universidad y en otros espacios en donde he podido presentarme de manera laboral, justamente con temas educativos. Y eso es muy, muy bonito porque me ha permitido como extender muchísimo mi campo de conocimiento y pues bueno, espero que les sea de utilidad y que les aporte algo a ustedes, pues por lo menos desde el punto de vista que traigo yo. Permítanme compartirles la presentación que les preparé para realizar esta plática, esta charla. Eh, la pedagogía como agencia de cambio social es un tema que tiene muchísimas aristas porque digamos que la educación no siempre ha sido tan valorada como lo es hoy y se puede decir que inclusive hoy que es tan valorada sigue siendo también muy vilipendiada en muchos sentidos. La educación siendo básicamente pues el objeto de estudio principal de la pedagogía, la educación en todos sus niveles, sin importar si estamos hablando de un público infantil, un público adolescente, adultos, no importa. La educación ha recobrado muchísima importancia, pero al mismo tiempo sigue sin tener la importancia que necesita al ser un fenómeno social que conecta con tantas cosas. Merecería más espacios, merecería más atención, más en todos los sentidos. Y sin embargo, pues bueno, estamos en esta parte en donde la educación avanza como puede, avanza de maneras muy diferentes y avanza siendo empujada más por medios que son un poquito menos esperados. Vamos a profundizar en estos temas y voy a explicarme más a detalle en las próximas diapositivas. Quiero abrir pues con esta frase que me parece... Lo escuchamos. ¿No me escucho también? ¿Me escucho bien? Sí, maestro. Les pedimos por favor silenciar sus micrófonos, por favor. Sí. Beatriz, Paola, Alejandra, muchas gracias. Perdón, Gracias. maestro. No, al contrario, no se preocupe. Quiero abrir con esta frase. Me parece que es una frase detonadora. El educador mediocre habla, el buen educador explica, el educador superior demuestra, el gran educador inspira. Son de alguna manera como cuatro niveles, no tanto, no me quiero enfocar demasiado como en la calidad del educador, me quiero enfocar más en los verbos que tenemos enfrente. Hablar, explicar, demostrar e inspirar eh, son niveles completamente diferentes para mostrar. Los cuatro son niveles a través de los cuales podemos educar. Este, Sin embargo, no hay duda de que cada uno de estos refleja una huella más profunda en el estudiante. Una cosa es decir cómo funciona el mundo, otra cosa es explicar las causas, y otra cosa es mostrar, poner en funcionamiento el mundo. Y por último, otra cosa es motivar a que el propio estudiante explore y modifique el mundo. El autor de la frase es William Arthur Ward, y me parece que es una frase que más, yo insisto, más que enfocarme en que si el mediocre o el bueno o eso me da igual, pero me parece que es muy importante tener bien claro el tema de los verbos, que a final de cuentas lo que nos refleja esto es que la educación es un tema de acción. Los verbos siempre son acciones y por ende em, tenemos que recordar que la pedagogía es una ciencia y una disciplina de conocimiento
que está en constante movimiento, no puede estarse cruzada de brazos. Ni la pedagogía ni la mayoría de las ciencias sociales se pueden permitir estar sin poner un verbo en marcha, un verbo de acción, un verbo que nos ponga a trabajar. Y pues bueno, quiero abrir la conversación discutiendo un tema que tiene que ver con por qué hablamos de la educación, por qué en estos tiempos del capitalismo neoliberal, post muchísimas cosas, post 11 de septiembre, post caída del muro de Berlín, post un montón de cosas. Incluso hay quien piensa que estamos en una etapa postmoderna, que ya hemos dejado atrás el postmodernismo. ¿Por qué seguimos hablando de educación? Si hacia afuera de lo que se habla es de la industria, hacia afuera es de lo que habla es del gran capital, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante es que la educación eh, cobró una importancia enorme a nivel social a partir de la revolución industrial. No es que antes no hubiera educación, pero la educación era completamente diferente. Podemos remitirnos a la época del liceo con los griegos y ver la metodología y ver la forma en la que se llevaban las escuelas. Me refiero a las escuelas de pensamiento, no al espacio concreto, físico, en donde el estudiante va a prepararse. Las corrientes de pensamiento desde los griegos tenían una forma de establecerse y tenían una metodología y tenían unas teorías y demás. Pero donde la escuela se volvió algo de alcance multitudinario, masivo, fue cuando la industria agarró de la manita a la educación y entonces poco a poco la escuela se fue convirtiendo en una forma de preparación para el mundo laboral. Antes de esa etapa, antes de la revolución industrial, esta visión no existía y de ahí para acá ha tenido muchísimos cambios, porque la industria ha cambiado mucho, la educación también ha cambiado mucho y entonces no podemos seguir pensando en las formas de la educación con premios y con castigos, donde únicamente la escala numérica de la calificación es lo que importa, sin hablar de la retroalimentación, sin hablar de etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos darnos cuenta de que la educación está cambiando a un ritmo igual de veloz que el mundo. El mundo va a un ritmo aceleradísimo, la educación también, y nos adaptamos o nos quedamos atrás. No hay de otra. Y curiosamente, a partir de este punto de la revolución industrial, poco a poco, la educación ha sido tomada más en serio por parte de todos los grandes estratos de la sociedad. Particularmente el Estado y el gran capital han puesto muchísima atención, han puesto sus ojos muy fuertemente en la educación por diferentes motivos. Si nosotros damos un vistazo por el mundo, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas formas de alimentar la educación en un sentido económico. Tenemos países en donde el Estado es absoluta y completamente responsable de la educación. Tenemos muchos lugares alrededor del mundo en donde el capital privado es el que pone a trabajar principalmente la educación. También si nos damos cuenta, las grandes universidades del mundo son universidades privadas, salvo algunas excepciones. Por supuesto, no voy a hacer menos a la máxima casa de estudios, a la UNAM, a tantas otras. No se trata de eso. Pero si nosotros echamos un vistazo a la mayoría de las universidades de gran calado, de gran calidad, estas universidades que incluso solo con decir sus nombres ya pensamos que todo lo que se hace ahí es perfecto y maravilloso, suelen ser universidades privadas. Esto no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo. Es parte pues del tango que nos tocó bailar en esta época. Y tenemos que ver formas en las que esta educación eh, privada, principalmente beneficia para el sector privado,
digamos, no deje atrás a las mayorías. Y pues bueno, un tema aparte, para no marearlos demasiado, está en el hecho de que la educación hoy en día también se utiliza como pretexto de muchas cosas. Se habla mucho, si ustedes, no sé, prenden las noticias, prenden el radio, se meten a ver algún podcast, alguna discusión política sobre la situación actual del país, muy probablemente en algún punto se va a hablar de la educación como una forma para resolver algún gran problema. Incluso muchos políticos utilizan la educación como una posible herramienta para el combate de la inseguridad, para el combate de la pobreza. Se habla muchísimo también de la educación y su importancia en el desarrollo personal. Esta es una narrativa más propia de las universidades privadas también, eso se tiene que admitir, como la nuestra. Está también la educación como fuente de desarrollo social. Se habla mucho de cómo la educación transforma la cultura, transforma la política, transforma la economía, etcétera, etcétera. Entonces, se quiere utilizar a la educación un poco como comodín, como que si mejoramos en educación, vamos a mejorar en absolutamente todo, pero luego nos damos cuenta de que invertir en educación, tanto a nivel personal como a nivel político, cuesta mucho. Cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo. Y entonces, como algún día dijo Fernando Savater, filósofo español, no hay un político que esté dispuesto a invertir en algo que va a tener frutos de aquí a 10, 15 años. Y la educación es algo así. La educación es un fenómeno que deja huella muy a largo plazo. 10, 15, 20 años de invertir hoy en educación para que en el 2040 estemos mejor y se note. Y entonces el presidente del partido que sea PRI, sea PAN, sea Morena, sea el Verde, sea el PT, sea lo que sea, no ve la prioridad porque hay otras cosas que son más urgentes. Platicaba yo ayer con un grupo de pedagogía escolarizado que va, me parece que en tercero, si mi memoria no me falla. Yo les platicaba a ellas. eh, a un político en general le va a interesar más invertir en infraestructura. Un puente se nota más que meterle la misma cantidad de dinero a la educación. Sin embargo, los mismos, vamos a poner una cifra por decirla, los mismos 400 millones de pesos que te puedes gastar en un puente, tú los inviertes en educación y va a dejar unos frutos tremendos. Va a tardar en notarse, pero va a dejar unos frutos enormes. Y bueno, si estamos en esta situación en la que pues, la educación ya se utiliza como carne de cañón de un montón de cosas, pero luego no se le da tanta importancia como aparentemente debería de dársele, surgen muchas preguntas. Y para estas preguntas, con mucho gusto pueden prender su micrófono y aportar algo. Tenemos claro el por qué es importante la educación, por qué tendría relación la educación con la pobreza o la educación con la inseguridad, por qué la educación es tan trascendental, cómo es que lo es. No nada más por qué, sino cómo funciona esa enorme relación entre la educación y otros fenómenos. Eh, voy a ver el chat. Ok, vale, perfecto. Sí, háganle caso a Scarlett, por favor, y anoten los datos que les hace falta. Y ¿cómo es que la educación acaba teniendo un impacto tan importante en tantos fenómenos sociales? ¿Qué condiciones en todos los sentidos necesitamos para que la educación funcione para todos, para las mayorías? Condiciones a nivel económico, condiciones a nivel político, condiciones a nivel incluso presencial, físico. Lo que comentaba hace un momento, temas de infraestructura. ¿Qué pasa si de repente nos cae una pandemia
no sé, o sea, imagínense que fuera a pasar algo así, ¿no? ¿Habría las condiciones adecuadas para que todos podamos recibir esa educación a distancia? Y pues lo que estamos viendo actualmente es que no es así. No todos, una gran mayoría sí. Afortunadamente esta pandemia cae en 2020 y no en 2008, porque si no, pues entonces ahí sí se nos cae todo, pero aún así nos damos cuenta de que hay un porcentaje importante de la población que tiene un internet muy deficiente, que por mucho que contraten el paquete más caro que se pueda pagar, su zona no está adecuadamente instalada, o sea, son muchas broncas que nos hacen recordar que son demasiadas las condiciones que están relacionadas con la educación. ¿Y qué otras preguntas tengo? Bueno, y si es tan importante la educación, ¿por qué esto no se ve reflejado en acciones gubernamentales y sociales? Y pues aquí entra un poco lo que yo comentaba hace un momento. Los frutos que deja la educación, cosechar en educación, implica mucha paciencia. Eh, Deja frutos riquísimos, deja frutos inmensos y deja frutos que nos acercan mucho a la saciedad en un sentido metafórico, pero son frutos que luego no estamos dispuestos a esperar a que crezcan. Preferimos utilizar ese campo fértil para invertir en otras cosas, para invertir tiempo, para invertir dinero, para invertir esfuerzo. Y eso es una bronca muy importante. Em, Lupita, no sé, yo tenía pensado como abrir un poquito debate, como a ver si los chicos querían participar en este tema, pero no sé si por tiempos andemos bien, ¿sí? Pues sí, yo creo que podemos sin problema, maestro. Son 10:35, vamos como a la mitad, entonces me parece importante que den sus aportaciones. Sí, claro que sí. Sí, chicos, Adelante. pues la apertura está a que si alguien quiere comentar su punto de vista sobre algo de lo que hemos comentado hasta ahorita, es absolutamente bienvenido. Hola, buenos días. Hola, hola, Eh, buenos días. bueno, Mucho gusto, Ortiz. pues realmente sí tengo muchos años dando clases y me ha tocado los diferentes cambios que la misma, bueno, SEP ha hecho. Y en verdad, cambios van, cambios vienen. Creo que lo último que está haciendo el mismo gobierno ha hecho más por mejorar a corto plazo. En verdad sí se está viendo a corto plazo. Antes no, o sea, simplemente la ley de educación, pasaron años para que hubiera eh, ciertos arreglos o ciertos reglamentos para que pudiera darse mejor, ¿verdad? Sí es, como coincido mucho contigo, en el sentido de que muchos de los políticos prefieren ver a corto plazo para demostrar que su gobierno están haciendo cosas. Le invierten poco a la educación y no hablamos pues de la gran mayoría que supongo que aquí, en este momento, tenemos mucho contacto con escuelas particulares. En mi caso estoy en una escuela particular. Pero también hay lugares muy vulnerables. Y esos lugares vulnerables son los que necesitan. Y ahí ni el Internet, ni la televisión, ni toda esa parte. Y esa parte queda rezagada. ¿Qué sucede? Un pueblo que no es educado va a terminar haciendo otras cosas que no son precisamente lo bueno, ¿verdad? Ya viene la parte de aquellas personas que se dedican a situaciones criminales, ¿verdad? Sin mencionar más. ¿Por qué? Porque es la vida fácil y es la vida que les da dinero a corto plazo. Sí creo que están dándose cambios importantes, pero se requiere todavía de invertir. Y todavía no ha llegado el gobierno que le apueste a largo plazo. Y eso es lo triste, ¿verdad? Porque
te digo, tengo muchos años de experiencia y te puedo decir que me ha tocado ver diferentes situaciones. También he trabajado en escuelas federales y ves la dificultad con la que trabajan los niños y no es por falta o por intención, sino es por falta de que no tienen ese dinero y esa disposición de los papás que no se han educado en cierta forma, sino que pues salta a vender chistes, porque así tenía un alumno, que ni modo que él tenía que trabajar toda la mañana. Y eso sí es muy triste. Digo, hay quienes, hay una parte muy, muy buena, y que qué padre que les toque vivir eso, pero la otra parte, híjole, cómo me gustaría que hubiera un gobierno que de verdad le apostara para que fuera más a corto plazo. Sí. Respuesta rapidísima, Betty. Estoy completamente de acuerdo contigo. Como decía hace un momento, para bien y para mal, el capital privado ha tenido mucho más impacto hoy en día en la educación de lo que tenía hace 10, hace 20, hace 50 años. Y entonces es más probable que desde ahí, desde lo privado, vengan estas intenciones de mejorar más a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que esa cobija es muy pequeña y le toca a muy pocos en comparación a la gran masa. Y eso, de alguna manera, lo que hace es que se abra una brecha más grande. El capital privado sí se está moviendo, está tratando de acelerar un poquito más las cosas, de adaptarse más a los nuevos tiempos, de integrar mejor temas de digitalización, temas de educar en múltiples idiomas, etcétera, etcétera. Y entonces, donde no hay tanta inversión, se estancan. Y el de adelante agarra más ventaja y el de atrás se quedará, ¿no? Como decía la canción infantil. Eh, si alguien tiene algún comentario más, es bienvenido. Todavía vamos bien en tiempo. Sí, yo. Hola, buen día. Mucho gusto. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con Beatriz y con usted, maestro. Y a mí lo que desde mi punto de vista me desconcierta un poco es porque, por ejemplo, en comunidades rurales, eh, sé que hay falta de institutos o desde maestros, pero hay comunidades las cuales que cuentan con todos los niveles, desde preescolar hasta preparatoria. Aquí mi desconcierto es que es muy poca la cantidad de las personas que salen terminando todo este proceso educativo, ¿no? Y yo quiero verlo desde mi punto de vista que sí es falta de motivación, esa es una. La otra es económico, porque varias de estas personas prefieren trabajar para ayudar a su familia que seguir estudiando. Eh, Considero que también ahí debería el gobierno ver en qué forma podemos rescatar todos estos personas inspiradas a que quieran salir, porque yo he conocido varias que dejan de estudiar, ¿por qué? Porque les hace falta el ingreso a su familia, ¿no? Entonces, mi objetivo en lo personal de terminar pedagogía es poder inspirar, motivar y ayudar a estas personas, ¿para qué? Para que realmente concluyan lo que quieren terminar. Y yo le puedo decir desde mi punto de vista así personal, mi esposo, él es ingeniero industrial y él salió de una comunidad, pero de su comunidad son aproximadamente 40 familias y le estoy hablando que es el único que salió de esa comunidad siendo ingeniero industrial. Y para mí pues es un ejemplo a seguir, ¿no? Que a pesar de las dificultades que hay económicas, de otros tipos de circunstancias de transporte para llegar a la universidad, finalmente pues lo concluyó, ¿no? Creo que es parte del gobierno y creo que es parte de uno mismo, el querernos poner un objetivo y llegar a culminar ese objetivo. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, nunca podemos apuntar con el dedo hacia una única causa, y menos cuando estamos hablando de un fenómeno tan complejo como es la educación.
porque aquí nos vamos a encontrar con factores culturales, factores individuales, hasta factores biológicos, porque también podríamos estar hablando un poco de la educación en relación al deporte, que es algo que en México también ha faltado mucho. En Estados Unidos ha habido grandes programas de captación de talentos, clínicas deportivas, de básquetbol, de fútbol americano, de soccer, que tiene unos añitos poniéndose más de moda en Estados Unidos. Y realmente sí se ve cómo esto tiene un impacto en la disminución de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y aquí no nos hemos animado, no hemos encontrado la fórmula adecuada y un poco como que da la impresión de que el dinero siempre es pretexto. Entonces, complica eso mucho las cosas. Un gustazo escucharte, Ana Gabriela. ¿Sí te gusta que te digan así? ¿Cómo te gusta que te digan? Si quieres ahí. Perdón, me dicen Gaby. Muy bien, un gusto, Gaby. Sí, Perfecto. gracias, igualmente. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Me da gusto como que estos dos comentarios que acaban de hacer Beatriz y Gaby, como que me sacudieron un poco, me recordaron que estoy hablando con gente que ya tiene un recorrido en este espacio. Entonces, porque yo... ¿Puedo dar una opinión un minuto? Sí, cómo no, adelante, adelante. Ok. Bueno, yo me llamo Lizardo, yo voy a hablar desde mi punto de vista así rápido. Sí, ahorita las dos opiniones que dieron las compañeras, ellas tienen experiencia laboral. Yo lo voy a dar de punto de vista de mi comunidad. A lo mejor existen a lo mejor la falta no tanto de la carencia de la economía, sino de la motivación, porque yo soy de Oaxaca y a lo mejor quizás a nivel estado es muy conocido mi estado por la problemática que siempre existe con los maestros. Y en ciertos lugares que son muy lejanos del estado de Oaxaca, hay programas como usted los menciona, que en este caso está la CONAFE, hay centros, por ejemplo, en el cual pueden encontrar, como mencionaste ahorita, el talento. Hay casos como, existen programas federales, existen programas de ya depende también mucho de parte del gobierno de cada estado. Yo estoy hablando en lo personal de mi estado, ¿verdad? Lo que yo he visto, como fui como alumno y así. Pero el punto muy crítico para mí aquí es la motivación y la educación que puede tener uno desde casa. Si al niño o al joven o al adolescente no se le inculca para que él pueda tener un futuro más adelante, pues ya ahora sí que la motivación depende de uno. Hoy en día la tecnología poco a poco nos está invadiendo, a veces son pocos, la verdad, son pocos las personas que se ponen el chaleco como maestros, porque yo lo logré vivir cuando yo estuve estudiando ingeniero agrónomo, pero no me titulé. Y yo puedo hablarte una experiencia a nivel ingeniero, ¿verdad? Que muchos ingenieros cuando están al frente de un grupo pierden como que la dignidad de poder darte una clase frente a unos 20 ingenieros, frente a unos 20 licenciados, y lo único que se hace pasar en una carrera así es por medio del dinero. Ahí sí yo puedo manejarte el dinero, no es como cuando dicen que pasa uno de noche, pero pasas ahora sí que pagando a ciertas cosas, ¿no? Pero yo ahorita a lo mejor lo que estoy escuchando, mi esposa es maestra, la verdad, de secundaria, y yo trato de involucrarme con ella. A mí me motiva mucho lo que es la pedagogía, por eso decidí tener esa experiencia. Me llamó mucho la atención esta licenciatura y dije, pues me gustaría hacer, ¿verdad? Conocer y envolverme un poquito más, y por qué no estar, si se puede dar la oportunidad frente a un grupo, porque siempre ese ha sido un sueño que yo he querido hacer, ¿verdad? Tener. Pero eso es en sí la motivación desde casa, la motivación, porque escuelas hay. Ahorita, como lo mencionó la última compañera, en unas comunidades pequeñas en mi pueblo, somos como 2,000 habitantes y tenemos 2 kinderes, 2 primarias, una telesecundaria, un bachillerato, y como a 45 minutos tenemos un tecnológico. Entonces, escuelas hay. Lo único que falta ahí, vuelvo a repetir, es eso,
la educación desde la casa y la motivación, el impulso que los padres puedan dar. Ya lo demás que a nivel gobierno, pues ya dependen de los programas que se vengan mencionando. Sí, Yo claro, creo que claro. esa es mi humilde opinión. Muchísimas gracias, Lizardo. Un gusto escucharte. Solo para abrochar este tema y pasar con la siguiente diapositiva. A nivel país, la movilidad social, es decir, la capacidad de pasar de una clase social a una más alta, pasar, digamos, de la clase baja a la clase media, por decirlo así, es algo prohibitivo para 9 de cada 10 mexicanos. Se habla mucho de cómo la educación se supone que tiene el objetivo de facilitar la movilidad social. Ese es el objetivo también de muchos estudiantes. Quieren estudiar para tener un poquito más de cosas. Luego la realidad acaba siendo que esto afecta a muy pocas personas, 1 de cada 10. Es bajísimo. Esto, si lo proyectamos de aquí a 20, a 30, 40 años, se nos multiplican los pobres y la gente que va creciendo poco a poco es muy poquita. Y luego, si algo nos ha dejado este año es recordarnos que en cualquier momento el planeta, la naturaleza, la fragilidad humana da un golpe sobre la mesa y algo pasa y las reglas vuelven a cambiar. Y estamos en ese punto, en donde como si estuviéramos en el casino, todavía viendo la ruleta girar y esperando a ver en dónde va a caer nuestra pelotita y a ver qué pasa, si caen las negras, a ver si caen las rojas, a ver si bla, 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 ¿no? Entonces, uy, está, es parte de nuestra fragilidad humana y es parte de nuestra naturaleza y recordar que eso es posible es, yo creo que algo indispensable. Gracias por sus aportaciones a los tres, chicos. Bueno, muchachos, chicos, sí, están de mi edad ustedes. Eh, Muy bien, un poco sobre la actualidad en la educación. Hay algunos temas que aparecen de manera novedosa, que aparecen de manera reciente. Estoy hablando de los últimos par de años, los últimos 5 años, los últimos 10 años. En temas de ciencia, normalmente la actualidad es la última década. La ciencia no avanza con la misma velocidad que otros campos sociales. Entonces, bueno, particularmente la actualidad de la educación nos trae estas situaciones. La oferta y demanda académica ha aumentado mucho. Tenemos actualmente más universidades, más preparatorias, pero también tenemos muchas más personas que quieren estudiar. Como les contaba hace un momento Lupita, yo vengo de la UA, 7 años estuve ahí, entre carrera y maestría, y entonces pues muchísimos de mis amigos están ahí y tengo gente que recién está entrando, que son exalumnos de la prepa, cosas así, y que me permiten más o menos estar en comunicación con la institución. Y pues lo que pasó a lo largo de esta última quincena, prácticamente a lo largo de esta última semana, pues ha sido el drama de los ingresos, ¿no? Porque la UA decidió eliminar el examen de ingreso y entonces solamente se va a entrar por promedio. Y hoy, pues, con esta situación que remarcamos aquí de la oferta y la demanda, eh, no sé si haya sido la mejor decisión haber hecho las cosas así cuando hay gente que tiene un año preparándose para hacer su examen. Y pues bueno, cosas como esa pasan todo el tiempo, pero definitivamente viene una gran crisis como esta y entonces las cosas cambian de una manera todavía más acelerada. Este tema de la oferta y la demanda en aumento tiene mucho que ver con una demografía a la alza. ¿Sabes? Cada vez somos más personas, cada vez se necesitan más personas en las aulas y por ende cada vez se necesitan más aulas. Y entonces es donde aparecen universidades emergentes, preparatorias emergentes. Eh, Hace un mes revisaba unas estadísticas educativas por parte de la INEGI de aquí de Aguascalientes
que reflejaban cómo va cambiando el número de personas que estudian de un nivel al otro. Los datos eran de 2016 y en 2016 había más o menos 150,000 niños en las primarias y luego bajaba más o menos a la mitad en las secundarias y de ahí volvía a bajar a las prepas. Pero luego, curiosamente, llegamos a un fenómeno extraño que es, estadísticamente es como una especie de U o V. En la universidad y en la maestría se estabiliza bastante más ese número. O sea, ya la gente que llega a la preparatoria tiene una alta probabilidad de estudiar la carrera. Y de la gente que acaba la carrera, hay una alta probabilidad de que quieran estudiar un posgrado. Entonces, esto es algo que no había ocurrido, digamos, 20 años atrás. O sea, del 2000 para atrás, esto era una pendiente, era en la primaria había muchísimos estudiantes, menos en secundaria, menos en prepa, menos en universidad, muchos menos en posgrado, y se acabó. Y ahora, al haber una oferta académica mucho mayor, al haber universidades como la nuestra y como tantas otras, para no meter gol y no hacerles promoción a otras, pero ustedes saben que hay muchísimas, podemos ver que explica el que haya más gente que acaba la prepa y tiene interés en acabar una carrera. Y bueno, por ende, aumentan las facilidades para estudiar. Hay opciones más económicas, hay opciones también más accesibles en todos los sentidos, ya sea en línea, ya sea porque ya pusieron una universidad más cerca de donde yo vivo. El ejemplo que daba Lizardo, ¿no? De un tecnológico no tan lejos de su comunidad. No sé qué tan añejo sea ese tecnológico, pero mucho tiene que ver el hecho de que si hay más universidades presenciales, pues entonces hay más posibilidades de que una que quede cerca de tu casa o quede cerca de tu comunidad. Y esto es un tema muy interesante, es un tema que tampoco había ocurrido 20 años atrás. La digitalización como tema en general, con pandemia o sin pandemia, de todas maneras, la naturaleza de la educación en relación al gran capital era ir encaminándonos poco a poco hacia más digitalización, más materias online, más contenidos a distancia. Y eso es en general, o sea, eso iba a pasar porque iba a pasar. Y pues pongo como subtema la pandemia porque pues esto aceleró muchísimo las cosas. Es nuestra actualidad, es lo que nos va a pasar de aquí a unos meses. Yo cruzo los dedos porque pronto pasemos esto y que podamos ya estar de manera presencial en los lugares. Tengo mucha fe en que 3 laboratorios, uno de China y 2 de Estados Unidos, van muy avanzados, ya en fase 3 de una vacuna, lo cual implica que a lo mejor de aquí a octubre, de aquí a noviembre, podrían ya estar comercializando vacunas para el COVID y eso es algo muy positivo. Ojalá que esto pase más rápido de lo que teníamos pensado y si no, pues por lo pronto pues sigamos aguantando. Otra cosa que es súper interesante, ya sea para el campo de la docencia, para el campo de la investigación, para el campo de la gestión, para lo que sea, es analizar el mundo post-COVID. Vamos a tener mucho material para analizar temas de estrés, temas de abandono académico, temas de etcétera, 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 temas de depresión, temas de ansiedad, temas de bullying. Cuando volvamos a lo presencial, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. A mí no me gusta este conceptito de la nueva normalidad, porque no va a haber una nueva normalidad. Vamos a entrar a un mundo diferente, pues lo vamos a llamar normalidad para no sentirnos locos, pero pues caray, no es la misma realidad a la que vamos a acceder cuando estemos completamente reincorporados a lo presencial. Y bueno, cambios en los cánones educativos. Esto es algo que pasa siempre, esto sí es constante en todas las ciencias sociales. Cada tantos años aparecen nuevas teorías, cada tantos años aparecen nuevos métodos y cada tantos años
aparecen nuevas praxis, praxis evaluativas, praxis de intervención, praxis de todo tipo. Es normal. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto tenemos que seguir estudiando los viejos paradigmas? ¿Qué tanto tenemos que seguir revisando la educación tipo Skinner, tipo Watson, de principios del siglo pasado, de finales del siglo XIX? ¿Qué tanto tenemos que seguir dedicando el espacio en nuestras materias a eso? Yo pienso que sí es necesario, pero que rápidamente tenemos que ir acelerando y empezar a hablar más de teorías más recientes, más de teorías de los 70s, más de teorías de los 90s y más de teorías de los 2010, porque urge, porque no podemos permitirnos que haya más generaciones que salgan de las universidades todavía con una visión de 50, 70 años de retraso. Y por último, temas de diversidad social. También esto es algo más o menos reciente. Hasta hace unos 20 años era más o menos común ver cuestiones de discriminación por raza, cuestiones de discriminación por orientación sexual, cuestiones de discriminación incluso solamente por el hecho de ser mujer. Y pues estamos entrando en una etapa en la que esto va quedando atrás y de nuevo es necesario analizar qué escuela nos está quedando ahora que las instituciones se han abierto más a la diversidad. ¿Qué escuelas nos quedan cuando en las aulas tenemos chicos de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes estratos sociales, de diferentes orígenes sociales, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos está quedando eso? Esto nos va a generar más casos de bullying, nos va a generar más casos de discriminación, ¿o qué? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en las aulas? Es algo que también tenemos que analizar más a profundidad y con mayor velocidad. Checo rapidito el chat a ver si no hay alguna pregunta para mí. Ok, vale. Pues fue un gusto que estuviera aquí con nosotros un ratito, Hilda. Así que si no hay de otra, pues ni modo, será para la próxima que estemos más de tiempo completo. Pasemos a la siguiente. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Para dónde vamos? Pues la educación ha cobrado mucha importancia como tema de discusión en más círculos. Y pues yo aquí propongo algunos temas que yo creo que vale la pena seguir discutiendo en cuestiones educativas y temas por los cuales la educación sigue siendo un agente de cambio, probablemente más de lo que nunca había sido. Un tema es la relación entre la educación, la industria y los grandes capitales, lo que les comentaba desde hace ratito de la importancia del capital privado en relación a la educación. Tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, no para frenarlo, no para censurarlo, sino para reconocer hacia dónde apunta. Otro tema, en lugar de la educación, el desarrollo de valores sociales, entre comillas pongo, entre paréntesis pongo versus la familia, versus lo pongo un poco más como por cuestión dramática que realmente por contraponer a la escuela y a la familia, pero todavía es necesario seguir discutiendo si la escuela es más responsable o menos responsable o es igual de responsable que la familia en cuanto a la formación de valores. Yo en lo personal soy partidario de que es igual de importante, ni más ni menos, pero que es una importancia diferente a la de la familia. No se trata de que sean dos mitades iguales de un mismo pastel, sino que la familia pone unos ingredientes, la escuela pone otros, pienso yo. Otro tema, pues lo que comentaba también, los viejos paradigmas y su lugar en nuestro presente convulso. Eh, las teorías viejas son un poco como la ropa, que tanto nos siguen quedando, qué tanto las primeras teorías educativas, Piaget, Vygotsky, entre tantos otros, todavía le quedan a esta realidad que es tan cambiante. En muchos aspectos todavía quedan, en muchos aspectos hay que dejarlas atrás y reanalizar
la teoría la teoría y el método. Luego, otro tema, cómo lograr una buena unión entre los medios presenciales y digitales. Ahorita pues no se puede, pero poco a poco vamos a ir volviendo a las aulas y la cuestión es preguntarnos cómo lograr una relación adecuada, integrada, incluso híbrida entre la digitalización y lo presencial. Y no nada más se refiere a las clases que vamos a tomar por Zoom de aquí a que volvamos a clases. La digitalización también comprende el cómo integrar recursos digitales, las apps que tienen nuestros estudiantes en su smartphone a nuestra educación. Cómo integrar incluso las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, si estas apps tienen un lugar en la educación o si, pues más bien como que le tenemos miedo al progreso y guarden sus celulares y el que lo saque se lo castigo, y pues caray, tenemos que avanzar en ese aspecto también. Y por último, la relación entre educación y otras esferas sociales, lo que comentaba también, este, un poquito como que yo solito spoileé partes de la presentación desde la introducción, ¿verdad? Pero tenemos que seguir discutiendo qué tanto, qué tanto y cómo va a impactar la educación en pobreza, inseguridad, política, clima social y entre muchas otras cuestiones. Y bueno, temas como ese, hay muchos otros temas que discutir. Quise también añadir algunos de los espacios en los cuales el pedagogo tiene un impacto. Yo doy por hecho que ustedes, todos ustedes o la mayoría de ustedes ya tienen experiencia por lo menos en uno de estos campos, pero siempre es importante recordar que así como no todos los abogados litigan, no todos los psicólogos dan terapia, pues también no todos los pedagogos son profesores. Tenemos muchas áreas en las cuales el pedagogo va a ser agente de cambio, desde la elaboración de material didáctico, ya sea diferentes formas de juguetes, formas de evaluación psicométrica, etcétera, etcétera. El diseño curricular, que es súper importante, cómo se están haciendo los planes de estudio de cada nivel, de cada carrera, de cada lugar, y qué preparación se necesita para saber cómo integrar esta información en un plan de estudios. Ok, no se preocupe, Betty. Un gusto haber coincidido con usted y espero coincidir con usted también en una materia más adelante. Gracias, Betty. Un tema diferente también es el espacio del pedagogo en las políticas públicas. No es nada más la parte del diseño curricular, sino también la parte de las políticas públicas que se pueden tomar desde el campo educativo. Cómo prepararse para poder generar una reforma educativa, cómo prepararse para poder facilitar cambios a nivel constitucional o incluso no solo a nivel de constitución local, sino de constitución federal. ¿Qué preparación se necesita para eso? Evaluación en términos generales. Aquí podemos hablar de evaluación institucional, evaluación de currículo, evaluación del propio estudiante, evaluación del docente, y pues es un campo súper amplio que va muy de la mano con otros, pero es un campo también muy rico. Comunicación y difusión. Cada vez se hace más latente encontrarnos con figuras de diferentes ciencias que lleven el conocimiento a las grandes masas. Hay físicos muy populares que han facilitado el llevar la física a las grandes masas. Lo mismo se tiene que hacer desde todos los campos de la ciencia social. Necesitamos más filósofos que lleven la filosofía a las calles, más psicólogos que lleven la psicología a las calles y, por supuesto, más pedagogos que lleven la educación a las calles. La docencia, esa ya no la explico, pues esa es como algo que ya todos conocemos. La orientación, que es pues la labor del pedagogo que a lo mejor no está frente al aula, pero que sí le toca esta labor más individual, más íntima,
que puede tener relación con la orientación vocacional, que puede tener relación con otras formas de orientación, a lo mejor más a nivel emocional, más similar a la clínica psicológica. Y por último, el área que a mí más me motiva, el área que a mí más me llena, me atrae, el campo de la investigación. Que aquí es donde entran muchos de los temas que he estado mencionando anteriormente. Quise traer a colación el plan que ustedes van a estar trabajando. Abajo tendrían que haber las materias optativas, esas se las moché por cuestión de tamaño, porque si no, pues ya no me cabía tanto la imagen. Pero yo lo que quería era mostrar el cómo las materias que ustedes tienen en su plan, pues tienen que ir enfocadas a responder todas estas necesidades sociales. Un buen plan de estudios de cualquier carrera responde adecuadamente a unas necesidades sociales. No vamos a meter temas que no generen una trascendencia ni para el estudiante ni para la comunidad. Entonces, por eso es importante que analizamos el qué tanto nuestro plan de estudios está cubriendo con esas necesidades. Y pues rapidito, para no tardarme de más, aquí lo que tenemos es pues historia de la educación, historia en México, epistemología, teorías del aprendizaje, teorías de sistemas de educación, teoría curricular, diseño y desarrollo curricular, didáctica general, dinámica de grupos, orientación educativa, evaluación, las muchas formas de evaluación, curricular, educativa, institucional, psicopedagógica, fundamentos psicopedagógicos, elaboración de material didáctico, filosofía de la educación, ética y educación, sociología de la educación, economía y educación, temas súper apasionantes que son súper importantes, política y legislación educativa, teorías del desarrollo 1, 2 y 3, psicometría, psicología educativa, investigación cuanti, investigación quali, comunicación y nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas. Si se fijan en esas materias, más las optativas que ustedes llevarán, se abarcan todos los niveles mencionados en la diapositiva anterior. Se habla de temas de políticas públicas, se habla de impacto curricular, se habla de evaluación, muchas materias de evaluación, y en realidad no es como que tengamos una materia que se llame cómo ser maestro, sino que se trata de tener un abanico bien abierto para que ustedes el día de mañana tengan un campo laboral más amplio. Los años recientes, de todo, en general, de toda la educación universitaria occidental, no solo en México, han apuntado mucho hacia la hiperespecialización. Gente que hoy en día se dedica a la docencia y la investigación, que tenga unos 40, 50 años de edad, es una generación a la que le tocó la hiperespecialización. Es tu carrera en un tema general, tu maestría en un tema muy particular y tu doctorado ya tiene que ser como en un tema súper especificísimo, y lo que hace eso es que te aísla, te desconecta de mucha realidad, de mucha de la realidad social. ¿Por qué no abrir paso a una educación más integral, más interdisciplinar? Los dos ejemplos que a mí siempre se me vienen a la mente son Aristóteles y Leonardo da Vinci, este par de genios. Bueno, Aristóteles de entrada lo tenemos que mencionar casi que en todas las materias de la secundaria, ¿no? Veíamos biología y en la primera clase Aristóteles hizo esto. Filosofía, Aristóteles hizo esto, y en filosofía lo veíamos como un mes completo. Psicología, Aristóteles hizo esto. Astronomía, Aristóteles hizo esto. Caray, un hombre completamente interdisciplinar. Y hoy en día estamos tratando poco a poco de salir de esa hiperespecialización y volver a pasos de caracol hacia una conexión del profesionista con todas las demás áreas de conocimiento con las cuales tiene relación. Y bueno, por último, unas conclusiones que hago un poco más con una intención motivadora. Pues recordar y enfatizar el hecho de que esta preparación que nosotros vamos a tener y que hemos tenido de manera más empírica hasta este momento,
ahora la vamos a tener de manera más formal, más académica. Esta preparación tiene que apuntar hacia la actualización, hacia una praxis ética, porque también de nada nos sirve tener una generación de pedagogos súper bien preparados, másters en investigación, másters en políticas públicas, pero que luego a nivel ético haya mucha pobreza. No nos sirve de nada, es contraproducente. Y una apertura en todos los sentidos, una apertura hacia la diversidad, hacia las nuevas teorías, hacia las nuevas metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar también que nuestro papel en la sociedad será cada vez más notable en tanto nos concienticemos y responsabilicemos de nuestra labor. El docente que va flotando, que va como nadando de muertito y que va, da su clase, ahí se acaba su labor docente y casi que después de poner el dedito en el checador ya deja de ser profesor, pues no, no nos sirve. Necesitamos recordar que somos profesores prácticamente de tiempo completo, lo cual no significa que todas las 24 horas, los 7 días de la semana tengamos que estar disponibles para los demás, sino que somos un modelo a seguir y de ahí me brinco al cuarto punto porque ya lo puedo relacionar. Somos un modelo y nuestro más grande reto como profesor es educar en que el estudiante sea autoeficiente, autosuficiente y de paso pues autoinspirado, que el propio estudiante pueda ser fuente de sus propias pesquisas a nivel académico, que el propio estudiante se dé cuenta de la importancia que tiene su propia labor en su propia educación, que tome más conciencia de que no se trata únicamente de cruzar los brazos y esperar que el docente se lo dé todo masticado, sino que pues, necesitamos educar una generación de estudiantes que solitos se busquen sus propias respuestas, no para que nosotros seamos menos responsables, no para decir, no, fue culpa del estudiante porque él investigó mal, al contrario, sino acompañarles en esa labor un poquito como desde lejitos, viendo que esa búsqueda de iniciativa personal les sea de mucha utilidad. Y pues, por último, la que me brinqué, nuestra labor deja huella, pero esta huella se nota a largo plazo y necesitamos paciencia y confianza. Si no confiamos en que nuestro trabajo va a dejar una huella, si no esperamos que el estudiante cambie, si no tenemos un poquito de fe en que nuestra labor va a ser de utilidad, pues no la vamos a hacer bien, no la vamos a hacer con paciencia, no la vamos a hacer tampoco con pasión. Y pues bueno, por mi parte es todo. Les dejo aquí mi correo de contacto por si alguien necesita aclarar alguna situación, alguien quiere extender un poco algún comentario, es completamente bienvenido. Y pues nada, yo le paso la palabra a Lupita. Lupita, no sé si tú quieras extender algo, quieras abrir a preguntas, lo que ustedes gusten. Pues gracias, maestro. Primero que nada, agradecerte tu tiempo, estas pinceladas de un poco todos los consideraciones que debemos tener, que realmente creo que es un tema en el cual tenemos que abundar mucho más, pero que nos has dejado pautas interesantes de reflexión, de análisis, de qué tipo de profesores tenemos que ser o queremos ser, cómo prepararnos, etcétera, ¿no? Creo que ha sido una charla muy amplia en ese sentido. Y pues bien, no sé si tengan algún comentario, alguna participación de parte de los alumnos. Es bienvenida. ¿No? ¿Todo claro? Pues sí, perdón que interrumpa. Adelante, quiero adelante. agradecerles por estas charlas. Sí, realmente en mi caso personal sí me da nueva apertura a nuevos conocimientos y como lo comentó el maestro, la verdad es muy inspirante, inspira a querer seguir dentro de esta carrera y pues conocer más de ella, ¿no? Más que nada. Muchas gracias Lupita y gracias al maestro por dedicar este tiempo hacia nosotros. Gracias, Gaby. Me halaga mucho tu comentario.
¿Alguna otra opinión, chicas, chico? Ah, sí, yo. Pues de antemano, Adelante. pues es la primera vez que termino un enlace así completo, por cuestiones de trabajo. Hoy me tocó estar de tarde porque tengo ahora sí que inventario. Y pues la verdad me deja impactado la charla que tuve el día de hoy y a mí me motiva. En mi caso personal, a mí me motiva escudriñar, empaparme un poquito más de esta carrera. Y por qué no ser, ahora sí que como mencionó el profesor, ¿verdad? Ahorita nuevas ideas que totalmente yo desconocía, que tenía puntos de vista diferentes, pero pues me dejen claro que tengo un camino muy largo por transcurrir y nuevas metas que cumplir y sobre todo conocer día a día, porque ahora sí que esta charla que tuvimos el día de hoy me motivó al 100% a culminar ahora sí que la licenciatura. La verdad, muchísimas gracias y esto, vuelvo a repetir, me motiva demasiado al 100. Gracias. Enhorabuena, Lizardo. Enhorabuena, muchísimas gracias por tu comentario. Y ojalá así sea. ¿Alguna otra participación, chicas, chicos? Bueno, si no hay más, como les decía, bueno, ya ahorita estamos un poquito sobrados de tiempo, ¿verdad? Nos pasamos, pero bueno, se aprovechó el tiempo, creo, y eso es lo importante, porque al final del día, como bien decía la frase inicial, un maestro tiene que ser aquel que llegue a inspirar, que llegue a querer hacernos sentir mejor o que yo quiera ser mejor, incluso que mi propio maestro, ¿no? Que pueda superarlo y que pueda ser, como bien decía el título de la ponencia, un agente de cambio social. Porque ahí desde cualquier trinchera, así sea la comunidad rural más humilde o más alejada de la ciudad, ahí tenemos una misión como docentes bien importante, que es cambiarle el chip, cambiarle ahí la forma de ver la vida a un pequeñito y desde ahí para el real, ¿no? Cambiarle la vida al punto de que también quiera llegar a estudiar a la universidad, a prepararse, ¿por qué no a lo mejor ser maestro o cualquier otra disciplina, cualquier otra profesión, pero que le nazca este amor por el conocimiento, estas ganas de querer aprender y salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Maestro, muchísimas gracias. Y a nombre del Tecnológico Universitario quiero compartirte un reconocimiento por esta charla. Me voy a permitir leerlo. Gracias. Dice, Tecnológico Universitario Aguascalientes otorga la presente constancia al maestro Óscar Guillermo Orozco Sandoval por haber impartido la conferencia La Pedagogía como Agencia de Cambio Social. Lo expide la doctora María de Lourdes Margain Fuentes, directora general, a 29 de julio del 2020. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos por conectarse. Y pues ya saben, estaremos muy pendientes de próximas charlas, conexiones. Ahí en el grupo les mando los links. Gracias, que tengan un excelente día y bueno, sigamos aprendiendo juntos. Gracias, un Bonito placer día. estar con ustedes. Gracias, igualmente. Bye.